amigos, la verdad es que no nos cansamos de oír la sintonía de este programa Toda una vida, sobre todo porque con toda una vida se desgrana efectivamente la vida de nuestro invitado. Hoy contamos con alguien muy especial, se los puedo garantizar, alguien tan sumamente entrañable que yo diría que es de todos nosotros, la verdad. Pero antes de pasar a su presentación, hay algo que sí desde este programa queremos unir: nuestras condolencias a la familia Lorenzo por esa pérdida de esa persona entrañable, Pepe Lorenzo, que ha volado al cielo, y seguramente desde allí también seguirá viendo desde los balcones del cielo, por la misericordia divina, seguirá viendo su Marbella del alma. Para toda la familia, nuestra condolencia y nuestro cariño, porque no olviden que es hermano de nuestro primer invitado, Paco Lorenzo. Así que, Paco, ánimo, y a unir nuestras oraciones, todas unidas de verdad, para que la memoria de Pepe no solo quede en memoria, sino que sea un recuerdo latente y permanente. Bueno, pues además de eso le tengo que decir que ustedes verán que esto pues se remoza cada día más. No sé si es en honor al invitado, pero Arte Marbella nos ha querido ceder pues 2 muestras pictóricas extraordinarias que, según me comentan, son de Álvaro Reja y de Ricardo Renedo. Bien, gracias a Arte Marbella, porque bueno, viene justamente a colaborar con esas maravillas que nos ofrece para que nuestro programa todavía esté mucho mejor. Y ahora sí pasamos al invitado, que ustedes querrán decir, bueno, ¿qué pasa si hemos visto ya escrito el padre Manuel Torres? Efectivamente, el padre Manuel Torres, yo tengo que decir que cuando empecé a investigar su vida, cuando empecé a ver lo que podemos llamar hoy día con las técnicas modernas el currículum vitae, eso no es un currículum, de verdad que va, ni muchísimo menos, por favor. Eso es una pastoral permanente. Y además les tengo que decir una cosa: si hubiera, como siempre decimos, que poner un título nuevo para cada personaje, en este caso seguro que era Mensajero de Paz. Así que ya, sin más, pasamos a saludar al padre Manuel. ¿Cómo estamos, don Manuel? Hola, muy bien. Me has cogido, yo no quería venir por aquí, pero bueno, ya no hay remedio. El programa engancha, es decir, es un programa, pues, que, además le voy a decir una cosa: yo creo que nuestros invitados casi tienen la obligación, no con nosotros, por supuesto que no, sino con el pueblo de Marbella, con todas las personas que nos ven, porque en la televisión de Marbella se ven más sitios que en Marbella, tienen, yo creo, esa obligación de decir, un momento, es una vida rica, vamos a mostrarla, que no se quede en el baúl simplemente guardadita para los de la parroquia, don Manuel, sino que se pueda saber mucho más, porque hay anécdotas entrañables. Usted nace en Mollina, ¿no? Sí, exacto, sí, de la provincia de Málaga. Con unos padres extraordinarios. Sí, el tiempo que tuvo mi padre, porque él murió cuando yo tenía 9 años, él era Virgilio Torres Peñalver, y se casó, llegó soltero a Mollina, allí pues conoció a mi madre, se casaron y tuvieron pues 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, y entonces era veterinario en el pueblo, lo que eran los veterinarios antes, en una tartana, como iba él, constantemente de cortijo en cortijo. Vivió también la guerra, que es una época malísima, la guerra civil, que no debe haber ocurrido nunca. Estuvo en la cárcel, además la cárcel era el convento de las monjas, y como era veterinario, pues lo sacaron, porque le hacía falta pues para reconocer los animales, y mi padre se dedicó con su simpatía y su diplomacia a sacar mucha gente de allí de la cárcel, y quizás los libró de morir, ¿no? Anécdota de mi padre, que con 9 años yo creo que pocas cosas, pero en fin, yo creo que fue un hombre extraordinario en su personalidad, que nos educó en una rigidez dentro de lo que es una educación de valores. Hubo 2 anécdotas muy bonitas, entre ellas los años del hambre. Sabes que antiguamente, en los años 40, 42, 44, pues en los pueblos es que no se podía comer. Y mi padre llevaba 2 familias diarias a comer a mediodía y comíamos juntos. Es una de las cosas más que yo recuerdo, y además que nos obligaba a comer lo que había. O sea, que a veces el plato del mediodía, si no te lo comías por el mediodía, te lo ponías por la noche. ¿Cómo debe ser? Como debe ser. Eso tenían que hacer. Yo decía a las madres ayer en una reunión que las casas se han convertido en un restaurante, en la que las madres tienen que preparar 4 o 5 comidas. Me parece que eso se debería de intentar. Y desgraciadamente, pues de una especie de derrame cerebral, murió en el año 48 con 45 años. Muy joven. Mi madre se quedó viuda con 38 años. Mi madre vive, gracias a Dios, vive conmigo, tiene 92 años y es un encanto, y además pues para todos nosotros es
lo más importante en esta vida familiar, ¿no? Así es, don Manuel, Sí. qué suerte, y además que Dios la bendiga y la siga conservando años de sí. vida, porque una madre es el eje de una casa. Exacto, sí, sí. Sí. Don Manuel, ¿recuerda su comunión? Pues sí, de esas comuniones que antes eran muy diferentes a la de hoy, pues hoy parece que lo que priva es que no pierda el restaurante. Antiguamente hicimos la comunión pues con los niños del colegio y había un chocolate con churros, pero era para todo el mundo igual. Y bueno, y el repartir las estampas, Ahí aunque está ya una no foto era... de su comunión, precisamente. exacto, Está sí, muy sí. elegante, ¿eh? Sí, hombre, claro. Es decir, de niño bien, está de niño bien, para aquella bien, época. bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Y Y bueno, cómo se era? recuerdo de la familia, lo que pasa es que eso es muy difuso, todavía tiene ya recuerdos. Sí tenemos todavía la estampa recuerdo, ¿eh? Esa la guardamos. Y yo pues desde entonces, siempre que soy sacerdote, regalo a los niños una estampa grande para que la pongan en su habitación y les recuerde su primera comunión, que eso es muy bonito. Don Manuel, es que la comunión de antes, lo hemos comentado en este programa algunas veces, yo por ejemplo recuerdo la mía, que fue una fiesta totalmente familiar, pero infantil, es decir, el protagonista era el niño y el hecho del sacramento. Claro. Y en cambio, pues hoy día parece ser que ya se tiendan a otras frivolidades, con lo cual el niño muchas veces es simplemente el motivo para que los mayores celebren algo. Exacto, y sobre todo lo pone nervioso. Hay madres, por ejemplo, que se ponen nerviosas porque todavía no se ha dicho la fecha y piensan más en lo exterior que en lo interior. Las parroquias estamos intentando decirle a todos pues que le den importancia a lo que debe tener y no a lo otro, pero nosotros nos salimos de lo que sale fuera de la iglesia, ya cada uno puede hacer lo que crea. Tampoco podemos ser dictadores. Por supuesto. Y hay que respetar, aunque se les dice, y a veces son los que más deberían de tener cuidado en los gastos, son los que más tienen, que son la gente humilde, que son las que quizás gastan más. Sin embargo, hay clase media e incluso clase alta que lo es al revés, que ya hoy va por la sencilla. Pero espero que eso algún día pues caiga un poquito y que nosotros lo estamos intentando y son 3 años de preparación, que yo creo que el niño debería ir bien preparado, por lo menos por el tiempo, pero ya depende de los... Exactamente. Sí, usted con 11 años entra ya en el seminario, ¿no, don Manuel? Exacto. ¿Qué recuerda sí. de aquellos tiempos? Porque claro, era muy niño. Es que antes entrábamos así, era la edad que se entraba y eran 12 años de estudio, o sea que estuvimos 12 años en el seminario de Málaga. Pues recuerdo las cosas primeras del examen de introductorio, cuando llegaste. Luego, pues aquí tenemos un poco cuando lo que antiguamente se llamaba la tonsura, era la coronilla. La coronilla. Exacto. Primero era el obispo el que lo hacía y luego los compañeros ya los que lo hacían con El una primer cuchilla. trasquilón era del obispo, ¿no, don Manuel? Exacto, de la ceremonia. Sí. Y luego era ya los compañeros con una cuchilla de afeitar de esas antiguas que había. Era como se hacía, porque no se puede hacer con navaja ni nada de eso, ni había tampoco máquinas eléctricas. Eso se hacía en el año segundo de teología, tercero, y ya desde entonces pues ya la sotana era obligatoria, aunque nosotros teníamos sotana desde pequeñitos, desde que teníamos 11 años. ¿Y le llamaban los salmonetes por qué, don Manuel? Sí, porque llevábamos una beca roja y cuando íbamos a la catedral o íbamos a algún sitio, íbamos todos en fila. Usted imagine, si mi curso éramos 120, entramos en el seminario, luego salimos de sacerdote 22. Es decir, y le eso, llamaban a los seminaristas salmonetes. Salmonetes por estas cosas rojas que llevábamos, que claro, iba por la calle, lo que se veía no el negro, sino el rojo, y salmonete, y siempre, ¿no? Y bueno, el seminario hay anécdotas muy bonitas y muchas vivencias. Lo que pasa es que, claro, sería difícil de ir contándolas, pero es una época entrañable para los sacerdotes, porque hoy ha cambiado por completo, ya entran al seminario cuando ya tienen terminado el CO y la selectividad para que haya más libertad a la hora de, si no tienen esa vocación que ellos creían, pues puedan salir y hacer su carrera. Y el menor pues suelen ir los fines de semana una vez al mes, se le sigue su vocación durante el BUC. Don Manuel, o durante perdone, el ESO. ahí tenemos la ordenación sacerdotal. Exacto, sí. Es que es entrañable esa foto, ¿eh? Sí, esa es muy bonita, sí. Se ordenaron conmigo, esta quizás sea de diaconado, porque la de sacerdote verá que hay 2 religiosos capuchinos y yo, esa fue la del diaconado. Pero vamos, es muy bonita la ceremonia porque comienza
en el suelo pidiendo a Dios la letanía de los santos, pidiéndole la protección de todos los santos pues, para el sacerdote, igual que se hace en ceremonias tan importantes como puede ser, por ejemplo, la vigilia pascual. También se suele hacer en esa postura, en la consagración de una monja, también suele hacerse esto, de un obispo, también se hace esa misma ceremonia, es la invocación de todos los santos. Aquí vemos a don Emilio Benavent, que todavía vive, el que me ordenó sacerdote, aunque no era obispo de Málaga, era el cardenal Herrera Oria, al que yo conocí, y fue él que de verdad dio órdenes de que me ordenara, él que lo hacía, porque don Ángel Herrera era muy especial. Y precisamente con don Ángel Herrera es cuando usted lleva a cabo las escuelas rurales, ¿no? Sí, no es que yo las llevara, sino que nosotros los seminaristas íbamos a las escuelas rurales. Es una de las grandes obras que hizo el cardenal. Efectivamente. Porque fueron 350 escuelas que sacó al generalísimo Franco. Don Ángel Herrera era el que más le temía a Franco, porque lo mismo le alababa que le ponía verde, y con él no podía. ¿De hojita perejil? Sí, exacto. Entonces le sacó bastantes cosas. Primero el barrio de Málaga, de San José, que todavía es modelo, es una de las grandes obras de don Ángel Herrera. Y estas escuelas, Málaga era la número 1 en analfabeto de la provincia de, de todas las provincias españolas. Y al cabo de 5 años de las escuelas rurales pasó a ser de las últimas. Y eran escuelas rurales hechas en lugares donde no había ni carretera, ni luz. Tenían cosas de petromal o de unas cosas. Y nosotros pasábamos allí 2 meses en verano, con el calor, con sotana, con un sombrero de paja, íbamos de cortijo en cortijo visitando las escuelas. Eso nos dio a todos un bagaje de experiencia pastoral muy bueno. Muy bueno, sí. Porque además sería justamente estar en el ojo de huracán, como se puede decir, es decir, allí, estar en todo el meollo de la cuestión. Porque había analfabetismo, había pobreza y estaban en pleno campo. Imagino que allí la labor que habría que hacer sería enorme. Enorme, sobre todo los maestros y las maestras. Hoy actualmente nos queda una aquí, que es la Colonia del Ángel, que ya se ha aumentado a 6 escuelas dentro de la misma que había, la escuela Capilla, y van ya cerrándose las que ya no son necesarias, quedan prácticamente 10 o 12, pero fue históricamente una de las labores docentes y sociales más importantes del cardenal Herrera Oria. Don Manuel, la primera misa suya fue en Mollina. No podía ser menos, evidentemente. Sí, que llovía una enormidad. Ah, sí. Es decir, fue misa pasar por agua. Pasar por agua, exacto. Porque es la costumbre de ir por el sacerdote a la casa. La gente iba y lo recogían con los padrinos, que en ese caso era mi madre y el presidente del colegio veterinario, porque yo, al ser huérfano, el colegio veterinario me costeó una beca, que entonces era eran 15.000 pesetas al año, y lo demás pues lo ponían pues la familia, que me ayudó también. Y fue el presidente de aquel entonces, que estaba muy relacionado con Marbella, don Bartolomé Lanzat, que estuvo aquí en Marbella y lo quiere mucho en aquel entonces. Y del colegio de veterinarios. Sí, exacto. Hoy don Manuel, como San Francisco, con todos los animalitos detrás, una cosa. Sí, y desde entonces soy capellán de los veterinarios de la provincia, y voy todos los años a decir la misa ya al colegio. Ya van 30 años diciendo la misa allí en el colegio veterinario. Es decir, que usted va de hermano caballo, hermano perro, hermano lobo. Así tengo San Francisco de Asís en mi iglesia, en un altar rodeado de la hermana naturaleza. Yo se lo agradezco porque me crié con las franciscanas misioneras, entonces los franciscanos para mí son muy entrañables. Es decir, yo me siento en realidad bastante franciscana. Soy también veterinario de honor, porque se sabe que siempre después de tantos años, cuando cumplí 25 años de sacerdote, me hicieron veterinario de honor. Bueno, ahí está. Es decir, que ya tienen veterinario de honor los animalitos. También. Cosa que no logró ni San Francisco, don Manuel. Ah, bueno, también, ¿verdad? Sí. Bien, y entonces, de aquella época, es decir, sus primeros años en Mollina, ya como sacerdote, los primeros años de sacerdote, ¿qué recuerdos le vienen a la cabeza? Estuve en el puerto de la Torre, no en el actual, aquello era una barriada pequeñita. Estuve allí de diácono porque no tenía ¿Qué es esa foto, don Manuel? Esa es la ordenación de las órdenes menores. Yo creo que fue cuando entre la tonsura y otras órdenes menores que se llamaba acólitos y demás, pues que son todos los demás compañeros. Es que yo, al no tener la edad, terminé con 22 años y medio, don Ángel Herrera no quiso pedir la dispensa a Roma. A mis compañeros sí se la pidieron los que tenían ya 24 años. Y entonces yo me ordené 2 años y medio después,
hasta que no tuviera los 24 años. Luego dicen el dedo de Dios, ¿eh? Estaba usted tocado por el dedo de Dios desde pequeñito, vamos. No, eso que entré joven y no perdí curso ninguno. Y las notas pues fueron normales de un seminarista, de un estudiante. Pero terminó muy joven. Notable. Terminó muy joven. Sí, con 22 años y medio. Entonces estuve en el Puerto de la Torre y de allí me trasladaron a Álora, que estuve de diácono, y ya el 23 de febrero, que ahora es célebre por lo de Tejero, pero vamos, el mío fue antes, me ordenaron sacerdote en el seminario, a mí solo, y 2 capuchinos que venían de Madrid, que aprovecharon que había órdenes en Málaga para ordenarse conmigo. ¿Le llamaban los perotes a los de Álora? Sí, le siguen ¿Y qué llamando, recuerdo tiene usted, ¿y qué recuerdo tiene usted de los de perotes? Álora son entrañables lo que tengo, porque fue prácticamente la primera parroquia de sacerdote. Trabajé mucho con los niños, los adolescentes, y también hice bastante en la misma estación de Álora. Los perotes son gente extraordinaria. Aparentan quizá una espontaneidad, diríamos, de pueblo, aparentan ser catetos, pero tienen un gran corazón y es lo puro, unas tradiciones. Es lo puro. Exacto, sí. Es lo puro. Allí pues una cosa muy bonita que fue la iglesia. ¿Esa imagen de la Virgen pertenece a Álora? Esa no, esa pertenece a mi pueblo, a la Virgen de la Oliva de Mollina, que es la patrona de Mollina, que mi madre se llama Oliva precisamente por la patrona. Hay varias más en la provincia de Cádiz, en Vergés de la Frontera, tiene también a la Virgen de la Oliva. Aquí tenemos un Oliva, pero en apellido. Ya lo he visto en la lista antes. Sí, es decir, que está como muy contento diciendo, fíjate, tengo esta patrona del apellido. Decía, la iglesia de Álora es una de las más bonitas de la diócesis, la más grande después de la catedral. ¿No? Exactamente. Estaba puesta con yeso y lo descubrimos entre unos cuantos. Yo fui el primero que empecé a cavar allí con un martillo y un cincel, y fuimos descubriendo una piedra color gris extraordinaria, que pueden verla. Que era la primitiva. Exacto, la primitiva. Qué bonito, ¿eh? Y poco a poco, con voluntarios y luego ya con subvenciones, ahora se cumplen los 600 años, estos días, de la iglesia de Álora, ya apareció en la prensa. Digna de visitar, claro. Sí. Nos van a invitar a los sacerdotes que estuvimos allí, me parece que el día 10 de diciembre. Y de allí, pues, el obispo me mandó a Montejaque, a la serranía de Ronda. Es raro el sacerdote que no ha pasado por la serranía. Yo creo que es como una especie de noviciado, ¿no? Sí, el rodaje previo. Exacto, el rodaje previo. Montejaque es uno de los pueblos que dejan huella, y comencé allí en el pueblo, y a los 2 años me nombraron párroco de Benoján, que está al lado. Son 2 pueblos diferentes, casi juntos, pero no se parecen en nada uno de otro. Y también ¿Esa foto de dónde es, don Manuel? Esta foto es No, esta es de Mollina. Es que es muy entrañable, ¿eh? Sí, está usted rodeado por el pueblo. Sí, no, esto fue la entrada. No, porque ya en Álora, no sé si fue en Álora, me parece que sí, porque fue en el día en que dieron permiso Clamor popular, para quitarse la sotana. Yo fui al centro de Álora con mi traje talar, en aquel entonces había que llevar el traje y la tirita, y eso fue en Álora, por eso digo que Montes, que ya iba yo con el traje. Es decir, el alzacuellos. El alzacuellos, sí. Pues, sí. Don Manuel, entre tanta recuerdo entrañable, sí tengo que decirle que hay también un presente entrañable para usted. Bueno, cuando hemos investigado, porque somos un poquito investigadores de la persona que traemos, usted es querido por todas partes. Es decir, que eso sí que tiene una suerte, ¿eh? Es decir, lo que tiene usted realmente que dar de amor para recibir tanto amor. Y tenemos unos mensajes muy especiales que, si le parece, los vamos a escuchar. ¿Vale? Don Manuel le daría un mensaje que es la persona más maravillosa y más buena que ha venido a la Colonia del Ángel. Ha hecho muy bien por la Colonia del Ángel y está haciendo todavía, que no ha parado. Pero vamos a hablar de los antiguos. Él llegó en el año 71 y no ha parado de hacer un bien para unos necesitados que había en el Ángel, que lo necesitaba. Él se apegó a nosotros, que hacíamos una feriacita en la Colonia del Ángel, y él se apegó para sacar dinero para estos pobres necesitados, que sobraban a lo mejor 30 o 40.000 pesetas, y siempre se lo daba a los necesitados, ¿no?
A luego ya con la Colonia del Ángel, con los viejos que había allí, que ya quedan pocos. Y la ha hecho todo muy bien, se ha portado muy bien. Con el capataz de la Colonia del Ángel, que don José Banú le puso una medalla, que fue el promotor, que ayudó mucho a ponerle la medalla. En fin, muy bien todo. Ella siempre ha estado enamorado de la Colonia del Ángel, siempre. El mensaje para don Manuel, pues la verdad es que ahora mismo no hay palabras para decir toda la grandeza y lo grande que es don Manuel para Nueva Andalucía y para todo el pueblo, tanto para nosotros como para fuera de toda España, porque es una gran persona. También cuando yo hablo, bueno, en mi caso, cuando hablamos de don Manuel en mi casa, para nosotros es como un padre o alguien importante, forma parte de nuestra familia. Aunque nosotros no le digamos, don Manuel, te queremos, o no le digamos algo, cualquier cosa, él sabe que siempre tiene la juventud en sus manos porque es que se la ha ganado a pulso. Podría hablar de su dimensión social, su labor, su trabajo en la fe como arcipreste, pero es que yo me quiero fijar en su dimensión humana. Me consta el esfuerzo que hace por los demás, tanto en el exterior como en el anonimato, el compromiso que nos hace a tomar a todos, cómo se preocupa, su preocupación, pero ya ese espíritu joven que tiene, ese apoyo que ha dado siempre a la juventud, muchas veces interrogada, pero él ha dado la cara en todo momento por nosotros. Hace ya 10 años que llegué a la parroquia y me ha enganchado, vamos, como la droga más sana del mundo. Es una persona, es como un tutor espiritual para todos nosotros y la verdad es que la confianza y el apoyo que le tenemos muchas veces no es demostrado, pero es que se lo merece de verdad. Enviarle desde aquí un gran abrazo, un cariño muy grande y decirle que gracias a él hemos visto un camino, una senda a seguir y que muchísimas gracias por ese apoyo que nos da, que nos dará y que nosotros esperemos que estemos allí para vivirlo. Muchísimas gracias, don Manuel, un beso. Don Manuel, hemos visto un camino, qué importante, Sí. Qué importante, sí. Ya se puede sentir de verdad orgulloso, que yo sé que usted tiene una gran humildad, además, que le honra, porque va haciendo las cosas, e incluso para venir a este programa decía, bueno, ¿yo qué tengo que decir? ¿Yo qué voy a decir? Además que no, que escoja otro. Y yo le dije, no, es que todos los dedos le señalan a usted, le apuntan a usted incluso en sus propios compañeros. Y yo lo he entendido después, don Manuel, porque no es solo lo que se puede ver que usted ha hecho, sino lo que está haciendo, lo que tiene proyectado seguir. Es decir, que Dios le bendiga, don Manuel, de verdad. Bueno, ¿qué le parecen los mensajitos de su gente? Ojo, había previsto muchos más, pero se comían el programa. Claro. Pues muy bien, yo le agradezco. Pero bueno, en el fondo la misión de un sacerdote es esa. Ojalá que siempre hablarán de nosotros y yo creo que Marbella y nuestra zona tiene un grupo de sacerdotes extraordinarios, tanto Marbella como San Pedro y los demás sitios, porque yo hablo ya un poco como arcipreste y realmente estamos dando un testimonio muy importante. Eso la gente no lo comprende, pero Marbella en sus sacerdotes y San Pedro, Nueva Andalucía, yo creo que es una de las cosas que podremos equivocarnos en algunas cosas, pero al menos tenemos una pauta y una conducta y una disponibilidad y una entrega total. Pensar un poco que hay sacerdotes en Marbella con una edad muy avanzada, con una gran responsabilidad y que lo están haciendo muy bien. Por eso digo que... Es verdad, tenemos suerte. Como diría el pueblo llano y sencillo, tenemos suerte con los curas. Exacto, sí. Sí, don Manuel, ¿y qué le dice el nombre de Tabizna? Y Tabizna, eso es un monte que hay a la entrada de Montejaque, precioso, que yo lo escogí para una revista, exacto. Esta revista la hicimos, Montejaque es un pueblo eminentemente, era emigrante. Montejaque vivían las mujeres y los niños, los hombres estaban en Alemania. Y vimos la necesidad de conectar con ellos. Y entonces cogimos, ellos venían solamente una vez al año, era dramático ver venir a autocar, o dramático cuando venía el féretro, porque también ocurrió varias veces, ¿no? Unas veces por muerte natural y otras por suicidio, por desesperanza. Y entonces inventamos el hacerle una comunicación y teníamos una fotocopiadora de esas de manivela, era de alcohol, con los colores, y cada 15 días mandábamos esta revista por correo a los emigrantes. Ellos sabemos que cuando lo recibían lloraban, eran noticias de su pueblo, noticias de sus hijos, y eso lo hicimos durante 2 años. Sentirles 2 años más y medio. cerca. Exacto. Y también Tabizna me lleva
a una fábrica que hicimos, había paro bastante, fuimos a Ubrique, el de las petacas, nos trajimos a 4 maestros, lo que significa aquello, construimos un edificio, hicimos una cooperativa obra, y entonces pues se colocaron allí, fueron más de 60 personas. Porque hicieron una fábrica. Exacto, sí. Y entonces se colocaron más de 60 personas, sobre todo gente joven que... Luego teníamos también una academia para que estuvieran allí, ya que no podían ir a ningún sitio. Los llevábamos a examinarlos a Ronda o a Antequera, porque anteriormente se examinaban en Antequera, no en Ronda, en el bachillerato, ¿no? Y luego también coronamos a la Virgen de la Concepción, que la quiere mucho en Montejaque. Y luego en Benoján pues hicimos también bastantes cosas, unas reformas en la iglesia, y también instauramos el Día del Niño del Huerto, eso es la Cueva La Pileta. Por cierto, allí casé a unos espeleólogos, allí iban de Sevilla, el GEOS de Sevilla, y me acuerdo que en la Sala del Pez casamos a un médico y una enfermera. Fue una escena entrañable porque para ello era su auténtica iglesia, ¿no? La iglesia de la cueva. Claro. Por tanto, habían estudiado un Gato y La Pileta también, ¿no? Ya en 1971 usted lleva a cargo 4 parroquias. 4 parroquias, es decir. Sí, exacto. Estaba también Montecorto, estaban 4 escuelas rurales. Estas escuelas rurales que estaban, yo para ir a ellas tenía que ir con el Sevilla, pasar el Gastor, la vuelta que da cerca de Setení, teníamos allí los Villalones y los Arrecines que había que ir andando, era lo alto de una montaña. Y en Ronda la Vieja había también otras 2 escuelas, iba cada 15 días o cada 10 porque era imposible. Entonces era la estación de Benoján, era Montejaque, era Benoján y estas 4 y Montecorto, el pueblecito de Montecorto también, sí. Posteriormente ya es párroco de Istán y de Nueva Andalucía. Eso fue el día de la Virgen del Carmen del año 1971. Fue el don Ángel Suquía, el hoy cardenal de la Iglesia, que estuvo en la coronación de la Virgen y me obligó, pues yo no quería venirme de Montejaque, que eso lo saben la gente de allí, me obligó a venir aquí a esta zona. Se crearon 4 escuelas, 4 parroquias. Obediencia exacto, obliga. Sí. Y entonces entre ellas fue la del Calvario, la mía, la de Fuengirola y otra en Torremolinos, se crearon 4. Y entonces llegué, ya incluso hasta el nombre lo busqué, la Virgen Madre del Concilio Vaticano II. Empecé pues saludando a los, a Banús en principio no, pues para que me dieran un piso para poder vivir. Y la misa la comencé al aire libre, que estuve allí pues todo el verano, con antigua farmacia que había. Y en el Ángel, pues en la capillita de siempre, la de la Casa Grande, que allí comenzamos a decir misa. Y ahí están, empecé yendo a los 3 sitios y ya en el mes de octubre, don José Banús nos dio un local, que hoy está dedicado a la juventud. Allí pues empezamos a decir la misa, pero como no había escuela, entonces pues pensamos que no podía haber una iglesia si no había cultura. Y las mismas locales los dividimos en 3 con unas compuertas de madera y era escuela durante el día y capilla por la tarde o los domingos y los sábados. Y empezamos los 3 primeros meses, era privada, que lo pagaron los mismos padres de la parroquia como se pudo. ¿Esa es de los primeros tiempos, esa foto, don Manuel? Esa foto es un poco posterior de los campamentos. Yo también era profesor de instituto aquí en Marbella y fui tutor. Cogí unos chicos, entre ellos el hijo del añorado y muerto hace 2 días, Pepe Lorenzo. Exacto, que yo le doy el pésame de verdad, no lo sabía. Y los llevaba a los Quejigales, un grupo de aquí de Marbella y de allí de Nueva Andalucía. Estábamos allí 10 días, ellos hacían la comida, hacíamos excursiones y subíamos al pico más alto después de Sierra Nevada. Allí dijimos 3 misas en lo alto con ellos y fue tutor de ellos pues durante 6 años. O sea, terminamos con los mismos, fui durante los cursos del instituto y luego le acompañé en la universidad. Iba a Sevilla una vez al trimestre, a Granada y a Málaga. ¿Recuerda las primeras bodas y las primeras comuniones en la nueva parroquia?
La nueva parroquia... O antes pues, de inaugurarse la parroquia, ¿qué eran? ¿En un pequeño local? No, las comuniones eran ya al aire libre, porque era en mayo y ya no estaríamos fuera. ¿Y si llovía, don Manuel? Bueno, pero si llovía, pues no ocurrió, porque siempre la poníamos al final de mayo o 1 de junio, había solamente un grupo, porque aquello era muy pequeño, ¿no? Y la primera boda la hicimos allí al aire libre, ¿eh? Y el primer bautizo lo hicimos en la casa de la niña, Qué porque bonito. no había local, es que no teníamos ni siquiera la capilla que había. Y luego esa chica, pues la casé yo y ya le bauticé también el niño, son 3 generaciones. Ahí tenemos precisamente a don Ramón Busarrais, Sí, una esto fue persona el día- entrañable y sí, querida. exacto, sí. Fue el día de la inauguración o consagración de la iglesia de Málaga, perdón, de la iglesia de Nueva Andalucía, que como sabes también tuvo una historia entrañable, porque todo Me vino... gustaría que la comentara. Sí, eran esas cosas buenas que vienen, Dios las manda, yo las veo así, y yo creo que mis feligreses también. Estábamos en la capilla pequeñita y era febrero del año 73 y desde un yate, el Brunilda, llamó a la torre de control un señor preguntando por las misas. Entonces él preguntó que le habían hablado los marineros de una pequeñita que tenemos aquí. Le habían hablado de la misión que estábamos haciendo allí, de la escuela. Entonces la telefonista le indicó que no fuera allí, que yo era muy incómodo, que allí no se iba a estar muy mal, que fuera a Marbella. Y él no, él dijo que quería aquella. Y al final de la misa, yo recuerdo que era Cuaresma, era el Evangelio de la Samaritana, pues llegó, mire padre, yo soy cubano, no estoy en Cuba, estoy en Miami, y yo quisiera hacer una iglesia en mi país, no la puedo hacer. Entonces pues yo le dije que todavía no tenía ni idea de cómo iba y cuándo iba a ser yo una iglesia. Entonces me citó en el yate y al llegar yo ya llevaba un poco de... Unos compañeros me habían dicho que podía costar 7 millones de pesetas y el buen hombre sacó un cheque y nos dio 7 millones de pesetas del año 73. Una bendición de Dios. vamos. Claro, entonces ya empezamos, Banu nos dio el terreno, yo busqué unos arquitectos sevillanos porque yo quería hacer lo que hoy he hecho, o sea que lo que está hecho, los arquitectos se adaptaron a lo que yo quería, era unos patios andaluces donde los santos los pusiéramos muy cerquita de nosotros, donde entrara la luz del día, donde tuviera Esta es naturaleza. preciosa, de verdad, es muy acogedora. Y entonces comenzamos y al final me llegó a dar 18 millones de los del año 73, Que Dios lo tenga en 74. Sí, porque murió al año de inaugurar la iglesia de un cáncer con 43 años. Ya también incluso enfermo, me costeó lo de la Virgen de Lourdes y lo de San Judas Tadeo, que tiene mucha devoción, ¿no? ¿Y las campanas, don Manuel? Que Las a mí me llegó campanas, eso al alma, sí. Qué bonito. Las campanas le pusimos los nombres de las 4 hijas que él tuvo y que tiene, y que están ya casadas todas, y como un homenaje pues también en la del Ángel. Yo creo que sí, nuestro alcalde pues nos ha hecho aquella iglesia, es verdad que nos echó abajo la pequeñita, pero nos ha dado en crece el alcalde y la corporación, para que no se entienda mal, porque siempre estas cosas se interpretan mal. Pues le puse, porque yo creo que era lógico, a las 2 campanas del Ángel, el nombre de la mujer y el nombre de la hija. Qué Así amoroso. aparece. ¿Las vidrieras se le deben a doña Pilar Banús? Exacto, sí. Doña Pilar, ella expresó su deseo de que quería costearla y son las que hay, que son muchas. En aquel entonces costó 700.000 pesetas las vidrieras. Sí, sí. Qué Doña alegría Pilar. poder colaborar con esas obras que están ahí, que quedan permanentemente y donde... Además, don Manuel, en realidad en cierta medida la iglesia se pone de moda. Su parroquia se pone de moda, porque todo el mundo quiere Sí, bautizarse sí. allí, todo el mundo quiere bautizar al niño, Sí, en casarse aquel allí. entonces sí. Sí, es decir, hubo unos 10 años... Continúa, o 12, pero ya se bajó a la fiebre. Sí. se bajó la fiebre, Menos ya, mal, es decir, menos mal. ya el sarampión no está en erupción, Sí, ya, ¿no? ya. Bueno, y realmente allí se casan muchísimos famosos, pero porque quieren casarse justo en esa iglesia, Bueno, ¿no? primero se han casado 900 y pico parejas que no son famosas, pero bueno, es que a veces suena solamente esto, ¿no? O sea que yo fue una época, él comenzó con el hijo de la duquesa de Alba, en aquel entonces, con María, sobrina del príncipe Hohenlohe, que aquella fue quizá la más célebre también en aquel entonces. Luego vino también la de Carela Pique, su marido actual, y que vienen con mucha frecuencia pues, a saludar. Yo cuando tuvo él en aquel tema que estuvo en la Desagradable. cárcel, yo le escribí una carta, me lo agradeció mucho, y ahí están muchas también sus hijas. Luego también se bautizó pues, la hija del príncipe Alfonso, con Jacqueline, que se llamaba, ¿no? Jacqueline, sí. Exacto. Y luego ya que el padrino fue Jaime de Mora, que luego ha tenido muy en contacto conmigo,
Y ya sabes que en el testamento, la primera carta que se abrió fue que quiso que se hiciera el entierro allí en la parroquia mía. Qué bonito. Que yo me enteré por la radio, no tenía ni idea de aquello. Y luego pues han venido de Conrado San Martín y otros más. Pero la Lola Flores fue curioso porque vino, a mí ya le dije yo, mira Lola, esto es una iglesia muy pequeña para ti, tú querrás una iglesia más grande. Y así fue como yo quité un poco la boda de... Y lo siento por el padre Chamendi que le tocó. Sí, le tocó el gordo, le tocó el gordo. Un daño de más de 100.000 pesetas a la Sí, iglesia. sí, le tocó el gordo y además sufrió mucho. Ahí está ya usted una foto con el conde de Barcelona, con don Juan. Sí. Él iba a misa cuando venía a Puerto Banó, allí a la iglesia nuestra, y era un hombre tan humilde que no quiso nunca ir al primer puesto, ni a un banco el primero, ni a un reclinatorio, se quedaba al final de la iglesia. Y entonces, pues un día yo, de los que vino, le invité a que vinieran a la romería. A él le encantó porque doña Mercedes es muy rociera. Era, supongo que sigue siendo. Y entonces le encantó venir a la romería, estuvo allí en la misa, lloró de la emoción de la misa rociera, la cantaron los bandoleros de ronda, que venían todos los años, nosotros no teníamos todavía coro rociero, y lloró varias veces durante la misa. Luego estuvo con nosotros tomando un vinito y disfrutó, dijo que le iba a comunicar ese mismo día a doña Mercedes, pues que había estado en esta misa rociera. Y luego además yo le mandé la foto a su hijo y me escribió una carta emocionado de esa foto de su padre en una misa rociera. Sí. Tenemos una barca que dice adiós a un amigo. Exacto, eso está en el jardín de la parroquia, a este Rafael García Navarro, que fue para nosotros importantísimo. Él nunca nos pidió una factura, nunca, yo se las mandaba y él las devolvía, y yo creo que lo mejor era pues hacerle ese barco, que nos lo hizo pues un escultor de aquí de Marbella que ya ha muerto, que hizo también el San Pedro de Alcántara que hay a la entrada de San Pedro, era Espinel o no cómo se llamaba el escultor, y le pusimos qué mejor que en un barco, que él era un hombre muy marinero, adiós a un amigo. Y ahí está todavía. Pues, don Manuel, precisamente Adiós a un amigo, que es el título de una canción, pero no es esa. Nosotros tenemos siempre el equipo previsto una canción dedicada a nuestro invitado y lo hacemos con mucho amor, intentando elegir algo que le agrade. Pues si usted nos lo permite, vamos ahora a escuchar y a ver también, porque está en un vídeo, de la extraordinaria voz de Vesna Dossen, la canción La llave de España, que tiene mucho que ver con el ecumenismo, que ya hablaremos. ¿Nos lo permite? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la llave que estaba aquí en cajón?
de España, sueños, oh 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 de España. Don Manuel, del siglo XIV, Sí, muy bonito. cantado en sí. castellano antiguo, los sefardíes. Sí, Usted sí, me sí, imagino que de eso entiende un montón por lo del ecumenismo. Guardar la llave sabiendo que algún siglos después, volverían para que la unión de los credos existiese. Qué bonito. Ya sabes que en mi iglesia desde primera hora hice yo un candelabro que es exactamente igual al de Jerusalén o de los judíos, imitación de bronce, que está puesto en el altar mayor, representa el Antiguo Testamento, y hay gente, incluso quizá algunos pues tienen su derecho a opinar, pues se molestan, que me han venido a decírmelo, y yo les digo que nosotros, los cristianos, estamos orgullosos de venir del Antiguo Testamento. Hombre, Padre Pero Abraham. Jesucristo, exacto. Y entonces que yo tengo allí como una unión del Antiguo Testamento y Cristo el crucificado y el altar, pues es el Nuevo Testamento con la palabra de Dios. Y además de ser decorativo, porque tengo allí los velones grandes, porque son velas grandes, y tiene ese simbolismo. O sea que en mi iglesia de primera hora eso ha estado siempre presente. Además, hay ¿no? muchas personas que se olvidan que Jesucristo fue judío. Exacto. Y él dijo, yo he venido no a destruir ni a anular el Antiguo Testamento, vengo a perfeccionarlo. Y de hecho nosotros leemos siempre, todos los días, una lectura del Antiguo Testamento y luego pues nosotros mantenemos cantidad de cosas del Antiguo Testamento. O sea que Jesús vino a completar, no a destruir. Los que vivimos en Marruecos durante bastante tiempo, ahí aprendimos realmente, y por eso digo yo lo de los franciscanos, nos lo enseñaron muchísimo a convivir con las religiones, con todos los credos y con todas las razas. Y eso yo creo que es algo por donde hay que caminar, ¿verdad, don Manuel? Si no, lamentablemente el mundo no se entiende. Porque los credos, en realidad la fe es lo que mueve el mundo. Por lo menos eso intentamos que así sea, si no lleva mal camino. Y precisamente esos distintos credos deben de convivir pacíficamente. Yo creo que el mejor ecumenista de todos es el Papa actual. Ha sido el hombre abierto, el hombre valiente que ha pedido perdón. Cuando un Papa ha pedido ese perdón públicamente por los errores, que Papa pues ha rehabilitado a Galileo y a otros, ¿no? Quitar las excomuniones ahora entre los luteranos. Pues yo creo que esos encuentros que ha tenido en Asís y otros de ecumenismo, cuando va a un viaje, lo primero que hace es reunirse con los hermanos, diríamos, cristianos y no cristianos. Entonces yo creo que por ahí tenemos que empezar el ejemplo. Y en esta zona más todavía. Nosotros vivimos en una zona en la que tenemos que pensar que si nosotros fuéramos al revés, estuviéramos en un país del norte de Europa y allí la minoría fuera la católica, pues lógicamente agradecemos nuestra hospitalidad. Aquí nosotros desde el principio, en mi parroquia, desde que estaba en la capilla, la congregación de los países nórdicos, o sea, los luteranos, suecos y demás, pues vienen dando culto en mi parroquia. Ha estado 2 años interrumpida por ciertas circunstancias que no vienen al caso ahora, y ya comenzamos en enero otra vez en la parroquia del Ángel. Allí se van a empezar cada 15 días. Yo he ido a actos suyos, ellos han venido a los míos. También la parroquia, mejor dicho, la iglesia del Santo Cristo en Marbella, está dedicada prácticamente casi al ecumenismo. También pues con los árabes yo he llevado estudiantes allí a la mezquita, hemos entrado dentro, hemos rezado juntos, don Ramón Busarral le he acompañado yo y rezamos allí con el imán. Hace poco mandamos una carta colectiva como arcipreste, yo la mandé con mis compañeros firmada, dándole el pésame al rey por la muerte de su hijo, y tenemos unas relaciones muy fluidas, tanto con
Los judíos, pues don Juan Anaya es uno de los grandes personas abiertas, ese plan. cuadro que puso en la Encarnación, que es tan bonito y que Marbella reza, y ahí entran pues todos los que han rezado en Marbella. Sí lo sabemos quienes llevamos. Yo por lo menos puedo decir que desde los 12 años llevo luchando en pro de esto, y digo desde los 12 años porque ahí entré en una asociación denominada Fe Católica, que era para impulsar el comunismo en Tánger. Sí, Después sí, lo sí. continué en Madrid y después lo he continuado aquí, y eso es cierto. Pero vamos a cambiar de tema, don Manuel. Usted en su parroquia, que es sumamente activa, tiene romería, tiene belenes vivientes, tiene un Belén precioso que lo visita todo el mundo. ¿Cómo lo logra? Porque de verdad es que no para, esa parroquia no para, ¿eh? Bueno, no paramos porque no, yo trabajo yo hoy hago de defensa escoba, cojo a la gente que son las que tienen que hacer. Ahora mismo están colocando el césped ya en el nacimiento artístico, que el día de Inmaculada ya se abre, y que como siempre todos los años distintos, y que queremos dar ejemplo para que en nuestras casas no se pierda la costumbre del Belén, el Belén Exacto. artístico, y luego el Belén viviente. Ahí tenemos precisamente imágenes del Sí, Belén de este allí, fue, sí. que es precioso. Sí, es una monería, sí, con muchas figuras ya en movimiento, ya es la técnica de hoy. Y lo bonito es el cariño. Yo creo que podemos visitarlo al final de más de 6.000 personas, van por allí a ver el ¿A Belén. partir de qué fecha está, don Manuel? Desde el domingo, el día de la Inmaculada, a mediodía se inaugura y ya está abierto todas las tardes, y los domingos pues todo el día está abierto. Y esperamos que realmente este año todavía Amén. vayan muchísimas más Y el personas. viviente, pues empezamos ya en la capilla antigua. Hoy hay madres que ya llevan a sus hijos, que ellos fueron pastorcillos, y es un encanto. Lo hacemos siempre el día 25 a las 12:30 de la mañana, allí fuera, en la gruta, y continuamos esa costumbre el día 25 pues haciendo el nacimiento viviente. Y los Reyes Magos pues también lo elegimos entre todos. Tenemos nosotros nuestra ropa, el ayuntamiento nos deja las carretas o las carrozas. ¿Ese y es el luego- Belén viviente, Manuel? Ese es el Belén Ese. viviente, Qué exacto. bonito. Sí. Y entonces, pues luego los Reyes Magos, después del recorrido, entran a la iglesia, los pongo en el altar mayor, hacen la adoración en la misa y luego hablan a los niños, se les prepara unas palabritas, y luego tenemos una cena muy bonita, llevamos ya 20 años haciendo la cena, en la que van niños, padres, es una cena muy baratita, la hemos hecho hasta hace poco en el Plaza, en el Andalucía Plaza, ahora no, ahora lo hacemos en el local que tiene Pepe Romero para boda, Ajá. allí lo hacemos, y pues 200, 300 personas. En el Wedding 400. Palace. Ahí, exacto, este año. Aquí que no hay está problema abierta. de publicidad, don Manuel, lo decimos No, todo. no. Queda en Y familia. además que si hay personas de Marbella que quieren ir con sus hijos, que está abierto, de San Pedro van gente, porque es una ilusión ver a los niños pues acercarse a los reyes allí en la cena, ver a los niños correr allí en la cena también, pues una cena familiar. Se la mantenemos. Si y- es familiar es principalmente para niños, ¿verdad? Que Exacto, sí, que es exacto, como sí. gusta que disfruten. Exacto, sí. Esos reyes también van a las casas pues a entregarle a los niños algunos juguetes, y lógicamente a los que se les da más necesitado pues también se les da en la misma iglesia, ¿no? Eso sí, y lo que da la Navidad es muy entrañable. Y entre esa nosotros. romería preciosa que tenemos en el monitor, ¿qué me Sí. cuenta? Si es que no paran ustedes, ¿eh? Esta romería pensé yo al principio, que saqué a la Virgen, de la Virgen Madre, la saqué el primer año en procesión allí en la Campana, y vi que aquello era muy frío. Entonces pensé que la mejor manera sería una romería. Esa romería, como la hacemos en agosto, resulta que casi el 50% son de gente de fuera, de los que vienen veraneantes, españoles y extranjeros, y cada año se unen más. Y el otro 50 son de allí, de la Campana y de otros lugares. Y lo hacemos siempre el domingo siguiente de la Virgen de agosto. El Día de la Virgen, que es el día 15, pues Alfredo Arrebola lleva ya 26 años cantando la misa de Cantejondo, la misa flamenca, una hora impropia del flamenco a las 2 de la mañana, pero que la hacemos precisamente para que el que vaya expresamente a escucharla. Pues si le ponemos a otra hora, a lo mejor puede molestar. Ya sabe la gente que el día 15 de agosto, a las 12, una misa que dura una hora, que es profundamente religiosa, que la canta Alfredo. Bueno, y es que luego- el fervor popular es necesario, ¿eh? Yo creo que en Sí. todos los credos, en todas las religiones Sí. es necesario, porque si no se quedaría simplemente en la parte más mística, la parte de tu yo con la elevación, Sí, y yo creo que el fervor popular es el que une justamente en esa comunión social a todos, en todos los credos que existen, ¿eh? Sí. En todos los credos existen. Sí, nosotros, igual que llevamos una coral de música clásica, llevamos también a los coros rocieros, sobre todo en verano, para que los
los turistas lloran viendo una coral, o sea, Sí. un coro rociero cantar la misa de un domingo, de un sábado. Y la romería es un ejemplo de convivencia, de fraternidad, de comunicación, no solamente la misa allí, sino luego también el ir por los sitios, comer, darse algo. Bueno, es algo que es para verlo, de verdad. Es una de las cosas más bonitas en ejemplos prácticos de cómo tenemos que llevar esa tolerancia, esa universalidad y ese sentido pastoral del turismo, que creo que es muy importante aquí entre nosotros. Don Manuel ha dicho algo muy bonito, la convivencia. Y es que la convivencia tiene que ser el eje de toda persona. La convivencia pacífica se entiende verdaderamente. Porque a veces, lo digo desde mi punto de vista, un punto de vista personal que creo que comparten muchísimas personas porque así me lo hacen sentir, que verdaderamente si todos pusiéramos un granito de arena, y ya no me estoy refiriendo solo a los que nos motiva la fe cristiana, que ya sabemos que es el mandato del amor por excelencia, sino a todos los credos, incluso a aquellos que no están tocados por la fe, ¿por qué no? También realmente pueden tener sus designios, digamos, de Dios precisamente para eso. Pero qué bello sería que la tolerancia se impusiera como un arma diaria de vida, ¿verdad? Qué pena da cuando justamente por la intolerancia se ven tantas cosas, que lo vemos en los medios de comunicación a diario, y eso entristece, ¿verdad, don Manuel? Y sobre todo ahora nosotros, en esta situación que tenemos en España, parece intolerable y además vergonzoso que para 10 o 12 o 20 o 40, al fin y al cabo asesinos o al menos terroristas, que tengan pues a todo un país en vilo, Exacto. precisamente por defender algo tan bonito como es la tolerancia, Y la paz. libertad, la paz y el respeto a la persona, que yo creo que eso es fundamental. Por supuesto. Y además que yo creo que los cambios políticos en un país hay que conseguirlo por las urnas y no por la violencia. Absolutamente Entonces yo creo cierto. que por ahí vamos. Y yo creo que desde aquí protesto y la Iglesia lo ha hecho y lo estamos haciendo todos. Y yo creo que tenemos que luchar para que haya esa paz y para que en España todo el mundo pueda expresarse con libertad y con respeto. Eso es fundamental. Y yo creo que los vascos pues también lo tienen. Si no hay futuro sin paz. Exacto. Y además los vascos a veces se les toma manía hacia ellos, son gente fantástica, lo vemos los que vienen por aquí y los que van por allí. Entonces yo creo que esa minoría es la que tenemos que intentar que eso desaparezca. Sí. Y si a eso le unimos luego todo lo que hay en el mundo de hoy, es la intolerancia. Luego me hace mucha gracia los derechos humanos, como los jefes de Estado firman tantos papeles que no sirve para nada ninguno, y al final de cuentas pues tantos niños que están pues masacrados y esclavos y maltratados en todos los sentidos, y niños y hombres, ¿no? Yo creo que el mundo de hoy tenía que aprender mucho del mundo de las misiones, de los misioneros, misioneras, de las organizaciones no gubernamentales, de tantas cosas buenas como se hace, y en nosotros, pues que por ejemplo aquí se está haciendo cosas que a veces se da importancia a los de fuera. Hay cosas muy bonitas aquí desde Horizonte, pasando por Aspandén, siguiendo por Concordia, yo en concreto en el Ángel. Paz del pues, mundo también existe, Paz del don mundo, es verdad, Manuel. es verdad. No me ha dejado terminar. Paz del mundo. En el Ángel en concreto, pues lo poquito que yo tengo, que es 3 salones, lo hemos puesto pues para que los niños por las tardes de 5 a 8 estén allí pues en ocupaciones, como hace Horizonte aquí en Marbella. Y sacaremos el dinero como sea para pagar la persona que hemos contratado porque es necesaria. Tenemos muchos voluntarios. Y hay que ver allí los niños del Ángel, niños humildes, sencillos, que ya sabes que desgraciadamente pues donde en todos sitios hay un alto riesgo de drogas, pero es que allí más todavía. Y estamos intentando pues que los niños sean los principales protagonistas en todos los sitios, en este caso pues en Nueva Pero los niños son Andalucía. el futuro. Exacto. Y en Marbella pues se está haciendo una gran labor por todos vosotros, y yo creo que hay que apoyar a todo el mundo. Y ahí vamos, ¿no? Yo creo que ese es el camino, y todos trabajar unos por otros y ayudarnos, porque todo es bueno. Lo que realizáis vosotros, lo que realiza uno, qué labor tan bonito hace Aspandén, por ejemplo, los niños disminuidos físicos. Yo humildemente puedo decir que fue uno de los fundadores de Aspandén, porque en aquel entonces éramos 6 personas las que empezamos aquello. Y yo creo que Aspandén es una obra ahora mismo una de las mejores, no solamente de Marbella, sino de España y de Europa. Bueno, pues lamentablemente el tiempo en televisión es implacable. Hemos llegado al final de este programa, pero con usted sería necesario como 4 o 5 más, eso es cierto. Su vida es riquísima, y lo único que desde esta humilde casa le queremos decir, Manuel, siga usted así siempre,
de verdad para beneficio no solo de Marbella, sino de todas las personas que vienen a Marbella y que, bueno, a las cuales usted sirve de ejemplo. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Bueno, pues ya ven qué cortito es el tiempo, ¿verdad? Cuando se trata de personas tan entrañables, tan maravillosas y cuánto hay que copiar de ellos. Bien, pero ahora, pues eso es el tiempo en televisión. Pasamos a ese apartado del cual yo digo con tanto orgullo, porque hay que sentirlo de verdad. Y es, ya saben, ¡viva lo español! Pues sí, en Viva lo Español tenemos hoy algo muy especial también, porque es una niña de tan solo 13 años y con una canción inédita, Os transmito mi vivir. Ella fue premio en el Festival Internacional de la Canción Infantil por la Paz, se llama Marisol Delgado Marqués, es de Doña Mencía, Córdoba, y justamente en este programa dedicado al padre Manuel Torres queríamos poner algo muy entrañable. ¿Pero por qué? Porque se lo queremos dedicar a todas esas personas de buena voluntad que desean la paz, desean la convivencia pacífica, que ante las injurias miran hacia otro lado, sin que no quiera decir que por ello no les duele, miran hacia otro lado para no violentar, para no crispar el ambiente. Bueno, pues para todas esas personas de buena voluntad y no para aquellas justamente que parece que todavía no han pasado los 2000 años y todavía se sigue diciendo crucifícale, crucifícale, para aquellas que realmente piden la paz, piden la convivencia pacífica, para todas ellas os transmito mi vivir. Solo una niña y lo canta así de bien. Hermanitos que sois iguales que yo, que en vuestra mente anidáis grandes sueños por cumplir. ¿Por qué tan inafortunados andáis, mereciendo hasta morir a tan cortas edades? Acabando nuestro vivir debido a tantas maldades. Hermanitos que sois iguales a mí, os dirijo mi mirada, os transmito mi vivir. Respeten vuestras vidas y os elevo a lo más alto para que se oiga bien mi pedido, que se escuche bien mi canto y que nadie os eche en olvido. Vuestra sonrisa. Quiero veros reír, quiero veros con camisa. Solo si una niña, hermanito, que ha cumplido 13 años. Y para mí todos y benditos, no merecéis tantos daños. ¿Cuánta culpa tienen tantos de la situación en la que estáis? Por no escuchar los llantos tan desgraciados
Efectivamente, toda la buena gente quiere ver a los demás sonreír, disfrutar, amar, convivir pacíficamente. Por eso, para todos ellos, para toda la buena gente de Marbella, ha estado dedicada esta canción, sin olvidarme pues de los que es su aniversario de bodas, su cumpleaños o su onomástica. Que sean todos muy felices y espero verles de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.